Hola gente de YouTube, lo siento por la inactividad de este canal, para recompensar el tiempo perdido aquí les ofrezco un nuevo fanfic de Konosuba titulado como Konosuba Cambio en el Sistema. Recuerden que sus respectivos creadores los dejaré en la descripción o en el comentario fijado. Sin nada más que decir, empezamos. Konosuba Cambio en el Sistema. Prólogo. Pide un deseo. Lo que quieras, solo pídelo. Una persona puede pedir un deseo luego de ver una estrella fugaz. Pero eso solo es suplicar porque algo se cumpla. Porque alguien debería de tener un deseo solo por ver el cielo en la noche. Si quieres un deseo, tiene que conseguirlo. No importa lo mucho que te esfuerces, alguien más puede ganar ese deseo antes que tú. Nadie quiere eso. Pero nadie puede ganar un deseo limpiamente. Después de todo, el solo hecho de querer un deseo te puede hacer egoísta. Aunque es seguro que la persona que tenga el deseo a su alcance poco le importará eso. Entonces, ¿cómo ganar un deseo sobre los demás? ¿De qué sirve que das todo de ti si alguien se esfuerza más y consigue su deseo? Exactamente, tu deseo no importa frente al de otros. ¿Cuánto te importa realmente tu deseo? ¿Quieres que se cumpla? Pues arrebátáselo a todos y consigue tu deseo si realmente importa. No importa lo egoísta que seas si en verdad lo quieres. No importa si lo necesitas o no, solo consigue tu deseo. Entonces, si eres consciente que no puedes ganar un deseo fácilmente, aún quieres intentarlo, sin importar las consecuencias. Todos los demás respondieron lo mismo, tú también lo harás. Kazuma Satou. Si en verdad quieres que tu deseo se cumpla, no respondas con un sí o con un no. Pídelo. Como le pides un deseo a una estrella fugaz. Pídelo si en verdad lo quieres. Pero no hay vuelta atrás después de todo esto. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Kazuma. Yo quiero volver a Japón. Entonces está hecho. Asume las consecuencias. Gana ante los demás. Esfuérzate, sé ingenioso y perspicaz. Y sobre todo, confía en tu suerte. Capítulo 1. El sistema. Mediodía, ciudad de los novatos. Axel, un adolescente, estaba frotándose los ojos mientras se levantaba del suelo. Mientras veía a su alrededor, observaba algo sorprendido de que estaba en medio de la ciudad en la que vive aparentemente desde hace 2 semanas. ¿Qué rayos? ¿Cómo terminé aquí? Estoy bastante seguro que no tomé nada ayer. De hecho, ni siquiera tenía dinero para un tarro de cerveza. Sabía que quizás estaba adquiriendo el mal hábito de ser un alcohólico. Pero ni siquiera sentía una pequeña resaca o algo que podía dar a entender que tomó, que hubiera tenido sentido debido a que despertó en el suelo en las calles de la ciudad. Mientras se limpiaba la tierra de su chándal y pantalones de Japón, pensó algo extraño. Incluso si dormía afuera, no me siento demasiado normal. No debería dolerme la espalda o tener algún resfriado. ¿Qué importa? No creo que en este mundo puedas amanecer sin un órgano de tu cuerpo, así que estás bien, Kazuma, eso espero. No conocía a la perfección el lugar en el que vivía, de hecho tampoco conocía la ciudad exactamente, por lo que se preocupó un momento, buscando no tener alguna cicatriz extraña en el cuerpo. Kazuma. No recuerdo qué hice anoche, quizás tuve un sueño demasiado pesado o algo así. Rascándose la espalda, poco le importaba en ese punto que la gente lo viera algo raro, y caminando lentamente se estaba retirando de esa calle. Kazuma. ¿Qué puedo hacer hoy? Quizás ayer me expulsaron por ganar demasiadas apuestas, que ni siquiera sabía que estábamos jugando, pero conseguí algo de dinero para comer la semana. Diciendo eso, sacó una pequeña bolsa que, aunque contenía pocas monedas, cada moneda era de oro, lo cual tenía un buen valor. Desde que tiene memoria tiene buena suerte, y aunque había momentos en su vida en los que creía que esa suerte desaparecía, también había momentos en los que le resultaba bastante útil. Caminando por las calles, compró lo primero que parecía comestible para él. Tampoco se hubiera quejado de comer algo repetitivo, solía pasar días comiendo solo ramen instantáneo del mismo sabor cuando no quería salir de su habitación en Japón. No es que no supiera cocinar, de hecho podría ser un buen cocinero, pero simplemente no le gustaba perder su tiempo en cocinar de vez en cuando. Pero todo eso fue en Japón. Él ya no estaba en Japón y no, eso no importaba ahora. Kazuma. ¿Qué puedo hacer hoy? Cierto, debería buscar un lugar en el que pueda quedarme más de un día. No quiero pasar una sola noche oliendo excremento de caballo.
dijo recordando cuando el gremio de aventureros le ofreció posada en un granero sucio y apestoso. Por supuesto en ese momento él se negó rotundamente, quizás, más que nada por lo que pasó ese mismo día. Kazuma. Bueno, otro día viviendo el día a día. Pero cuando estaba caminando antes de darse cuenta frente a medio metro, se abrió un portal y al no reaccionar con anticipación se tropezó entrando a este. En el momento que entró el portal se cerró. Cayó en el piso sintiendo que el piso estaba hecho de madera, pero al levantarse vio que el piso de madera tenía un diseño moderno, demasiado para el supuesto mundo en el que habitaba. Pero eso lo hizo reaccionar adecuadamente. Kazuma. ¿Qué rayos? ¿Dónde estoy? Viendo alrededor vio que era una habitación con paredes blancas sin ninguna ventana, y el techo también tenía el mismo diseño que el piso. Parecía que la habitación solo tenía de espacio 5 metros cuadrados. Kazuma. Qué bueno que no soy claustrofóbico, este lugar podría darle pesadillas a alguien. Aunque tal vez le ocasionara pesadillas a él si se quedaba mucho tiempo ahí. Preparación del sistema lista. Se escuchó como la voz de un megáfono en la habitación, pero no había algún parlante a la vista, por lo que confundió un poco a Kazuma. Kazuma. ¿De dónde salió esa voz? Hola Kazuma, el sistema está en funcionamiento, se le responderá cualquier pregunta presente, para despejar sus dudas antes de volver a su mundo actual. La voz que parecía proceder la de un megáfono era la de un hombre, el cual habló de la forma más natural posible. Kazuma. Espera, ¿qué es este lugar? Este lugar lo creé para poder comunicarme con los usuarios del sistema, soy el encargado de todo esto. Kazuma. Oye, ¿de dónde viene exactamente tu voz? Me trajiste aquí, ¿y por qué? Me estoy comunicando con magia, estoy haciendo lo mismo con los demás usuarios del sistema, te traje aquí porque fuiste uno de los seleccionados. Kazuma. Espera, ¿los demás? El sistema escogió a 1000 miembros, en tanto él porque cada uno de ustedes no tiene la autoridad para saberlo. Kazuma. ¿Qué es el sistema y por qué fue elegido? El sistema es algo que puedes considerar como un pequeño apoyo de mi parte para que puedas formar parte de algo grande. Perdón, pero eso es lo mejor que puedo decir con tu nivel de autoridad y sobre por qué fuiste elegido. Tú querías ser elegido. Kazuma. Espera, ¿a qué te refieres con que querías ser elegido? No me preguntaste nada con anticipación. No lo creo, estoy seguro de haber pedido tu opinión personalmente y estuviste muy de acuerdo. Kazuma. ¿De qué hablas? Yo, sin poder terminar lo que iba a decir, una pantalla azul apareció frente a él y al verla se quedó callado un momento. Kazuma Satoru LV0 nivel del sistema actual. F. Fuerza. D. Resistencia. E. Autoestima. F. Suerte. A. El sistema ya evaluó tus capacidades actuales y, Kazuma. Dime por qué mierda mi autoestima está en rango F. El sistema evalúa tus capacidades, resaltaste tu autoestima actual, es algo resaltaste aunque no lo crea, Kazuma. Esto es calumnia o alguna especie de mal sueño. Tampoco quería mencionar sus otras capacidades además de la autoestima porque respecto a eso ya no podía debatir. Kazuma. ¿Puedes darme alguna pista verdadera del objetivo de todo esto? Eso puede decírtelo y es bastante sencilla. Tu objetivo actual es el que tú mismo propusiste en forma de deseo. Al decir eso a la pantalla de antes se agregó algo más. Kazuma Satoru LV0 nivel del sistema actual. F. Fuerza. D. Resistencia. E. Autoestima. F. Suerte. A. Nota personal. Quiero volver a Japón. Kazuma. Espera. Estoy seguro que nunca dije eso. ¿De dónde sacas esta nota personal? ¿Importa de dónde la saque? Lo que importa es que tú aceptaste y pediste este deseo, Kazuma. Pero, ahora que tienes la oportunidad, ¿en serio no quieres cumplirlo? ¿No es tu oportunidad para deshacerte de la soledad que te rodea actualmente en este mundo? Al escuchar eso lo pensó nuevamente y se dio cuenta de algo. Era verdad. ¿Qué estaba haciendo? Era su oportunidad para poder volver. Importaba el resto, tenía la oportunidad de regresar a su casa. Kazuma. Tienes razón, ¿cómo consigo el deseo? Ahora que lo piensa, también había otra forma de conseguir un deseo en ese mundo dado por una diosa molesta, pero eso no importa. Cómo iba a lograr matar a un rey demonio, teniendo en cuenta que otros estuvieron mejor preparados y no pudieron hacerlo. Sencillo, solo tienes que salir victorioso ante los demás participantes del sistema. Kazuma. Espera, ¿eso es todo? ¿Y cómo salgo victorioso?
Es algo demasiado obvio, ¿en serio tengo que explicarlo? Kazuma. Yo quiero que me explique cómo funciona la pantalla del sistema que muestra mis habilidades resaltantes. La pantalla que mostraba sus habilidades cambió para mostrarle de mejor manera cómo funcionaba. Como ya notaste, está clasificado por rangos como un videojuego dividido en FEDSBAS 7 rangos en total, y cada rango tiene una subdivisión como esta BEVA y más la subdivisión de rangos esta, para dar a entender qué tan dominado estás en la habilidad. Pero eso varía dependiendo si es una habilidad mágica o física, o también que también lo dominas. Kazuma. No mencioné esto antes, pero ¿qué hay de mi suerte? ¿Y qué es eso de nivel de sistema actual? Si tienes quejas personales del rango de tu suerte, déjame decirte algo. Normalmente una persona con buena suerte en la escala que propongo sería C. Si comparas que lo superas por 2 rangos, deberías de darte cuenta lo buena que es tu suerte, Kazuma. Entiendo eso. Y sobre el nivel del sistema, esto representa las funciones del sistema que puedes utilizar a medida que subas de nivel. El nivel de sistema puede mejorar y puedes desbloquear distintas funciones que te pueden resultar útiles, Kazuma. Esta explicación fue dirigida a los demás también, ¿verdad? Unos son más curiosos que otros, al menos tú preguntas lo importante. Otros no dejaban de instigarme sobre mi identidad, y uno se volvió extremadamente agresivo, Kazuma. Exactamente como son los otros. ¿A qué te refieres con cómo son? Realmente no juzgo eso, y mi percepción de lo normal podría confundirte o confundirlos a ellos, Kazuma. De ser así, ya quiero volver. Qué bueno, ya conoces todo lo necesario, así que si tienes alguna duda pregúntasela a los demás participantes y no quieren matarte, Kazuma. Entonces para ganar tengo que ser el último en pie, ¿verdad? Antes no pregunto necesariamente cómo ganar por la forma en la que le respondió, pero no quería irse con una respuesta a medias. Sí, ciertamente tienes que ser el último en pie con el sistema, pero no te preocupes, conforme vayas desbloqueando más funciones del sistema te darás cuenta lo sencillo que puede ser eso. En el momento que dijo eso, un portal como antes, que lo trajo a esa habitación, apareció detrás de él. Al ver el portal podía ver claramente que a través de este lo guiaba a un campo verde. Te devolveré a un lugar sin gente. Les resultaría raro ver a una persona salir de un portal creado de la nada, teniendo en cuenta algunas restricciones del mundo en el que te encuentras en términos mágicos. Cada vez que hablaba tenía más preguntas, pero no quería quedarse todo el día ahí. Vio el portal y simplemente caminando lo atravesó, pisando ahora césped. Pero antes de que el portal se cerrara, escuchó un último aviso. No te recomiendo que le menciones a ninguna entidad divina sobre el sistema, o las cosas te pueden ir muy mal. Luego de ese último mensaje el portal se cerró. Kazuma. Creo que debí preguntarle más cosas relacionadas al respecto. Al ver sus alrededores pudo observar desde lejos la ciudad de Axel. Pero decidió sentarse un momento en el pasto verde reflexionando un momento. ¿Qué acaba de pasar? Fue el pensamiento de Kazuma por al menos 5 minutos, hasta que decidió ver cómo funcionaba algo importante. Kazuma. Espera, ¿qué hice? Ni siquiera le pregunté cómo funcionaba el sistema. Pensé momentáneamente que no había nada más que preguntarle, cuando me dijo que pregunte todo lo importante y me olvidé sobre eso. Afortunadamente, frente a él una pantalla en el aire que parecía computarizada apareció frente a medio metro de él. Felicidades, iniciaste el sistema, subes de nivel. Kazuma Satou elevó un nivel del sistema actual. F, fuerza. D, resistencia. E, autoestima. F, suerte. A, nota personal. Quiero volver a Japón. Kazuma. Subí de nivel. No me siento tan distinto, aunque supongo que es por ser nivel 1. Aunque aún no sabía cómo funcionaba el sistema, puesto que lo único distinto era esa pantalla, la cual no podía ni tocar ni afectar. Kazuma. En verdad esto es algo que me permitirá volver a Japón. Y como saco esta pantalla sería extraño que la gente vea esto. Pero en el momento que dijo eso la pantalla desapareció de su vista. Kazuma. Un momento, esto funciona con el pensamiento, con la voz. No recibió ninguna respuesta, lo que le hizo pensar que tal vez debió quedarse mucho más tiempo preguntándole al tipo en esa extraña habitación. Kazuma. 1000 personas contándome, esto de volver a Japón no será cosa fácil.
Mientras caminaba de regreso a Axel, pensó un momento algo no era más temprano cuando ingresó al portal, sintió que no se quedó mucho tiempo pero parecía que ya iba a anochecer. Fin del capítulo. Konosuba cambio en el sistema, capítulo 2. Magia algo complicado que aprender. Había pasado una semana después de que recibió esa pantalla molesta que podía sacar a voluntad. Le parecía curioso cómo era al parecer el único que podía verlo sin importar el lugar donde estaba. Eso lo alivió un poco, porque alguien podría ver esa clara difamación mostrada en la pantalla. Autoestima. F, no quería aceptarlo pero ver eso le molestaba más de lo que intentaba aparentar. Pero además de eso estuvo experimentando un tiempo con el sistema. Y realmente creía que no había descubierto nada nuevo hasta que el sistema presenta una mejora F estado aburrido, hambriento Kazuma. Una función que me dice cómo me encuentro, qué decepcionante. Pero le dio curiosidad una cosa, la mejora del rango del sistema. No tenía idea qué causó que mejorara y debido a que tenía tiempo libre y dinero de sobra decidió averiguarlo. Y ahí estaba recostado en el suelo una semana después luego de experimentar con todas las funciones que encontraba. Kazuma Sato elevó un nivel del sistema actual. F fuerza. D resistencia. E autoestima. F suerte. A nota personal. Quiero volver a Japón. No había hecho ningún progreso lo que lo hizo sentir que todo esto fue una pérdida de tiempo. Quizás decir que estuvo absolutamente concentrado durante una semana buscando una mejora del sistema fue una exageración. Pero sí era cierto que parte del tiempo de esa semana fue dedicado a eso. Aunque al menos descubrió que saber su estado era más útil de lo que esperaba. Estado, cansancio, fatiga, estrés. ¿Quién diría que intentar hacer ejercicio sería tan agobiante? Hacer un ejercicio de calentamiento en verdad es útil cuando eres un principiante, sobre todo un adolescente que nunca hizo ejercicio. Y volviendo de toda esta pequeña retrospectiva, Kazuma estaba tirado en el suelo algo exhausto. Necesita una mejor rutina de ejercicio. No había ningún resultado pero era de esperarse. Hacer ejercicio, mejor dicho explotar su cuerpo a correr y estirarse no es algo que dé resultados de forma rápida. Pero aún sabiendo eso no pudo evitar frustrarse viendo que no había ningún cambio en la pantalla mostrada del sistema. Mejora en la resistencia eso fue un incentivo que le resultó tranquilizante. Sabía que según eso él podía progresar, solo necesitaba tiempo y algo de suerte que quizás le sobraba. Pero en eso estuvo pensando en una cosa, que tan difícil es ganar dinero. Él puede conseguir dinero fácilmente gracias a su suerte, por lo que no tenía la necesidad de conseguir un trabajo. Pero pensando en eso pensó que tan difícil era ganar algo de dinero. Conoce algunos trabajos de Axel pero realmente no se veía interesado en ninguno. Prefirió usar su tiempo libre en cualquier otra cosa. Sus pensamientos sobre los trabajos que ofrecían la ciudad eran: chef, aburrido, es más un hobby que un trabajo y prefiero que se mantenga así. Costurero, me considero alguien multitareas pero creo que mis habilidades son demasiado básicas. Guardia, hablando de trabajos aburridos, no quiero permanecer parado perdiendo el tiempo. Albañil, no si su cuerpo va a ser explotado será por su propia voluntad. Aventurero, no, estoy totalmente bien porque sigo pensando en estos trabajos. Pensó que hallar una forma de ganar dinero de forma estable era algo innecesario por el momento, así que decidió dejar de pensar en eso. Aunque de todas formas no tenía nada que hacer, lo que le llevó a tener ese pensamiento hasta que un día: el sistema tiene una recomendación especial para ti, Kazuma. Esto es nuevo. Aunque dijo eso le pareció bueno un cambio en su rutina, estaba empezando a aburrirse. Busca y compra un equipamiento estable para salir a caminar, te será útil en el futuro. Al leer eso sobreentiendo una cosa clara al respecto. Kazuma, ¿por qué? Me gusta mi ropa. Viéndose a sí mismo un momento notó que su ropa, aunque cuando tenía la oportunidad lavaba el set completo de su ropa de Japón, pero viéndolo bien empezar a usarlo siempre todos los días mostraba un claro desgaste. Kazuma, como decía, comprar ropa nueva, qué buena idea. Hablar solo era un hábito que empezó a tener desde hace un tiempo, pero le ayudaba a liberarse del estrés al poder expresarse sin vergüenza. Quizás por eso aún le molestaba su estadística de autoestima. Autoestima. Buscar ropa nueva fue una tarea más complicada de lo que esperaba.
A simple vista podía ver lo normal en términos de vestimenta con las personas que lo rodean. Entonces decidió inspirarse en su chándal de Japón y comprar algo que combine con el verde. Sintió que se quitó un peso encima, tampoco le molestó el precio, aunque sí estaba empezando a quedarse sin dinero otra vez. Era algo muy seguido. Pero al menos ya no recibía miradas extrañas por su ropa, algo inusual de su mundo. Empezará a usarla como pijama. Mejora en la autoestima F al recibir esa alerta repentina mientras caminaba por las calles de Axel, se detuvo un momento y luego de un silencio momentáneo el grito. Kazuma, esto es en definitiva una difamación porque de repente subió mi autoestima. Se enojó, por eso no quería aceptar que realmente le alivió que algunas personas lo miren raro. Mientras volvía a retomar por las calles de Axel notó que algunas personas lo miraron raro por el grito de antes. Kazuma, ¿lo ves, sistema? No tenía nada que ver, como dije, no me importa que me miren las personas de forma extraña. Aunque decía eso, se alejaba rápidamente de las personas que lo miraran de forma extraña por gritar al aire. Y así pasó mucho más tiempo, perdiendo el tiempo en cualquier estupidez que se le ocurría. Aunque todo eso lo hizo llegar a una conclusión. Kazuma, extraño la tecnología. Aire acondicionado, equipos de sonido, videojuegos, frituras, sodas, esas imágenes por su cabeza muy seguido. Hasta el momento intentó ignorarlo distrayéndose, pero llegó al punto en el que fue inevitable no recordarlos. Estado aburrido y ver el sistema solo le hacía recordarlo. Esa pantalla holográfica que solo él podía ver le hacía recordar también, puesto que le recordaba a una pantalla de computadora. Kazuma, quiero volver a Japón. En el momento que dijo eso, el sistema le volvió a recordar algo. Nota personal. Quiero volver a Japón, Kazuma. De acuerdo, tal vez lo dije, pero aún no recuerdo cuándo. Mientras le daba una mordida a una manzana que compró en un puesto del mercado de las calles de Axel, hablaba para sí mismo. Le parecía raro que los vegetales estén vivos, o al menos eso es lo que le dijeron. Escuchó que existían repollos que podían volar y que de hecho se acercaba una época de migración de estos. Aunque curiosamente las frutas, a diferencia de los vegetales, no cobraban vida. Kazuma, ¿y qué hay de los tubérculos? Solo le surgieron más preguntas, pero al menos le pareció bien saber eso. No quiere quedar como un completo tonto si reacciona a algunas cosas comunes en este mundo de forma dramática. Pensando en eso, se preguntó algo que había pensado antes, pero aún no sabía si pudiera ser posible en ese mundo. Kazuma, ¿existirán mujeres con orejas de gato? Se golpeó la cabeza luego de hacer esa pregunta. Podía volver a llegar a la conclusión de que extraña la tecnología. Pero Axel en verdad era una ciudad aburrida para él. Kazuma, nunca hay nada que hacer y tampoco hay nada nuevo. Pero supongo que eso está bien. Al parecer el ejército del rey demonio nunca llegaba a Axel en comparación con otras ciudades en las que al menos recibieron un ataque. Pero esta ciudad era distinto en eso, debido a nunca pasaba algo nuevo, ni negativo ni tampoco positivo. La gente que decía quedarse ahí era principalmente por eso, y la gente que se iba, bueno, también era lo mismo. Gente que salía de una carreta de la ciudad era para buscar nuevas oportunidades en el vasto mundo. Y eso es lo que estaba haciendo. Estaba sentado en una silla mientras observaba a gente salir en carretas de la ciudad. Kazuma, me pregunto si la gente que tendrá éxito vuelve, presumiendo lo talentosos que resultaron fuera de la ciudad. Yo lo haría. Así estuvo unos días extras intentando buscar algo nuevo que hacer en la aburrida ciudad. Recordó que un niño lo había confundido con un aventurero. Al parecer tenía un atuendo que lo hacía lucir como uno. Kazuma, sí, creo que quizás me deje llevar con el estilo de moda de este mundo ahora que lo pienso, porque pedí siquiera los guantes sin dedos o la capa verde. Quizás miraba más a los aventureros que salían del gremio de lo que creía. Mejora en el rango de resistencia más D, y luego de mucho tiempo el sistema finalmente se animó a subir una estadística. Aunque también le gustaría que la estadística de fuerza subiera de nivel. Pero quizás para eso debía haber un ejercicio distinto y le bastaba con su mejora en la resistencia. Kazuma Sato elevó un nivel del sistema actual. F fuerza. D resistencia. D autoestima. F suerte.
Nota personal. Quiero volver a Japón. Poco a poco hizo un progreso, aunque aún era nivel 1 y no sabía cómo subir de nivel exactamente. Se sintió tranquilo. Y esa tranquilidad provocó lo siguiente. Mejora en la autoestima F mejora del sistema actual F no sabía si sentirse enojado o feliz, debido a la particularidad de una de las estadísticas. Kazuma. Sistema, no juegues con la autoestima de otras personas. Pero al menos tenía nuevas opciones que aún no sabía sobre el sistema. También le pareció curioso que subirlas de rango fue algo fácil, pero quizás se debía a su bajo rango y que poco a poco sería más difícil de subirlas de rango. Pero adicionalmente aprendió una cosa. Quizás para subir el nivel del sistema tenía que mejorar todas sus estadísticas y quizás agregar más estadísticas, aunque eso no sabía cómo hacerlo. ¿En qué quieres especializarte actualmente? Kazuma. Muchas gracias sistema. Al fin algo que demuestra lo útil que eres. Luego de unas horas después de la actualización del sistema sin aviso alguno recibió ese mensaje. Por supuesto que decidió escoger magia, aunque le tomó un momento descubrir cómo escogerlo debido a que no sabía si lo escogía con la voz. Realmente no sabía qué esperar, pero algo era algo, así que estaría feliz por cualquier cosa siempre que fuera útil. Kazuma. Listo, quiero especializarme en magia, no veo nada más que pueda escoger. Magia, el concepto de magia era algo que le llamaba mucho la atención, pero hasta el momento no tenía la oportunidad de usarlo directamente. Pero lo que recibió del sistema lo dejó pensando un momento. Un libro. No tenía por qué sentirse impaciente, el mismo sistema se lo dijo, el aprender a magia, pero realmente no esperaba eso, aunque tampoco tenía de qué esperar. La solicitud del sistema lo tomó por sorpresa. Pero tampoco le molestó leer el libro, parecía de buena calidad. Ahora que lo pensaba, desde que está en ese mundo y habla su idioma nunca aprendió a leerlo. Pero para su fortuna el libro estaba escrito en japonés. Aunque sentía que había vuelto a la escuela un momento. Kazuma. Esto no es demasiado para leer, aunque no parezca realmente grande, ni pese demasiado, parece que las páginas no terminan. Además de eso, las hojas eran extremadamente delgadas, y si no tenía mucho cuidado podían romperse. Kazuma. Rayos, ¿puedo pedir otro libro? Antes de terminar su oración observó cómo la hoja rota se volvió a unir, aunque seguía igual de delgada. Este libro forma parte del sistema, puedes usarlo no libremente invocándolo como el sistema. Ver que al menos se explicaron le alivió un poco. No sabía qué hacer si perdía el libro debido a que actualmente no tiene una casa fija. Las hojas del libro desaparecerán cuando comprendas los conceptos mágicos básicos otorgados. En el momento que termines, podrás reclamar otro libro de magia. Kazuma. Espera, ¿me estás diciendo que todo eso es solo magia básica? Quizás se hubiera sentido desmotivado al darse cuenta que este solo era el volumen 1. Aunque tampoco es como si no tuviera tiempo o estuviera ocupado en algo en este mundo. Fin del capítulo. Konosuba cambio en el sistema, capítulo 3. Extraño cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a leer. 1 hora. 2 horas. El día que recibió el libro se negó a leerlo ese mismo día y se tomaría un poco de tiempo antes de empezar. Pero ahora, un día después, desde que empezó sentado en una silla cerca de una fuente en Axel, leía atentamente sin distraerse. Estado. Concentración, hambre. A pesar de tener hambre, realmente no quería distraer su momento de lectura porque sentía que casi lo tenía. Casi podía eliminar al menos una hoja, o al menos eso es lo que él sentía. Según el sistema, si lograba aprender lo que estaba escrito, las hojas del libro desaparecerían hasta el punto de no haber algún libro. Aunque no aprendió nada hasta el momento, leía y leía, repasando algunos aspectos, pero quizás le parecían algo más complejo de lo que aparentaba. No es como leer un libro de matemáticas, en realidad tampoco podía describirlo con palabras. Bueno, era un libro, solo tenía que leer y seguir las instrucciones. No era tan complicado. Antes de llegar a ese mundo, estuvo horas pensando en qué útil arma escoger, aunque terminó llevando a una estúpida diosa que terminó dejándolo atrás cuando tuvo la mínima oportunidad. Pero eso no importaba. Lo que importa es la oportunidad que tenía ahora enfrente de él. Solo tiene que aprender algo y decidirse cómo usar a magia. Al parecer ese es el primer paso.
Pero extrañamente era más complejo de lo que parecía. Según el libro había distintas no demasiadas formas de usar magia. Pero ahí llegaba el punto, tenía que decidir por un método. Sería estúpido usar distintos métodos y al final la función es la misma. La variedad era lo que más lo confundía. Invocador de maná. Círculo de maná. Fuente de maná. Gran parte de formas de aprender magia terminaban con maná. Podría parecer estúpido pero era así. Y cada uno era diferente de distintos modos. Así que decidió dar un último repaso porque ahora solo decidía lo básico de lo básico. Decidió separar todos por los que le parecían mucho más convencionales. Porque en total había más de 15 modelos distintos más además de los que decidió separar para escoger. Invocador de maná. Usa el maná que rodea el mundo sin necesidad de purificarlo para poder ejecutar cualquier hechizo que conozcas. Esto te permite tener maná prácticamente infinita, pero varía de la cantidad que puedas usar externamente y por cuánto tiempo. Al parecer podría cansarse fácilmente debido a su falta de resistencia física, así que luego de pensarlo un momento descartó ese método. Círculo de maná. Con este método tienes la capacidad de acumular maná en tu alma para poder usar hechizos externamente. Purificas el maná que hay en el mundo absorbiéndolo y acumulándolo en tu alma para poder usarlo cuando lo requieras. La acumulación de maná tendrá un límite y si la desgastas demasiado podría afectar tu vitalidad. En realidad la idea de purificar el maná le parecía algo curioso, era como si el maná fuera una especie de oxígeno que no estuviera presente en la tierra pero sí en este mundo. Fuente de maná. No dependes de purificar el maná del mundo, porque no necesitas el maná del mundo. Tú creas tu propio maná. La fuente se ejecutará en todo cuerpo físico y espiritual. La regeneración del maná será mucho más lenta que el resto de métodos, pero podrá ser mejorada con el tiempo del usuario y su habilidad mágica a ser una de las más rápidas. Pensó que tanto el círculo de maná y la fuente de maná eran métodos realmente parecidos, pero viendo un poco mejor quizás a largo plazo la fuente de maná sería un poco útil. Realmente no había mucha diferencia en ambos métodos a simple vista, pero quizás a largo plazo la regeneración de maná podría ser realmente útil. Además no había al parecer efectos de desgaste por el maná. Pero ahora había otra pregunta, ¿cómo rayos creaba una fuente de maná? No había ninguna explicación exacta para sus dudas. Meditar, relajarse, concentrar el maná Kazuma. Necesito algo más específico, no una guía tan vacía. Mientras hurgaba una vez más las hojas encontró lo que buscaba. Para crear una fuente de maná se necesita concentrar la respiración y sentir el maná que los rodea, conocer su formación, cómo se crea y cómo desaparece, creando más maná a base de un pedazo de nuestra alma y sangre Kazuma. En realidad esta es la única guía que encontré, pero realmente no sé cómo sentir magia y mucho menos sentir mi alma. Y así pasó días con una guía y lógica en su mente. Esos días hizo lo de siempre debido a que estaba aburrido. Pasear por la ciudad de los novatos era más entretenido de lo que parecía. Aunque desde otra perspectiva la ciudad era mucho más grande de lo que aparentaba inicialmente cuando llegó. Había visto un teatro, un orfanato y otras cosas con un aire medieval pero a la vez algo estereotipado. Eso le parecía interesante, quizás el sistema también lo era, pero no puede pasar tampoco todo el día haciendo algo que simplemente no sabe cómo hacer. Aunque claro, de vez en cuando leía el libro otorgado por el sistema. Realmente no le faltaba nada, y eso es lo que quería seguir pensando, porque poco a poco olvidaba el concepto de tecnología, computadoras, juegos, sodas, Kazuma. Ah, quiero una soda. Quizás debía perder más el tiempo, sentía que era un hombre en rehabilitación luego de una terrible adicción. Un día de esos decidió salir de la ciudad caminando. Cosa que realmente no era la primera vez, pero decidió alejarse más de la ciudad un momento y respirar el aire fresco de otro mundo. O al menos eso es lo que él dijo. Pidiendo indicaciones a las personas, observó los alrededores sintiéndose como un turista. Observó a pecadores en un río, aventureros, volviendo por el camino que claro lo omitía al verlos. Y el final del camino debido a alejarse demasiado de la presencia humana. Si relajarse sentado en la sombra de un árbol no suena para nada mal. Aunque se había alejado demasiado de la ciudad, no le preocupaba perderse, confiaba un 80% en su suerte, quizás un 60%, pero eso seguía siendo más probable que el promedio.
Lo que importa es que se sentía un poco más libre al caminar sin escuchar nada más que la naturaleza un momento. Kazuma. Es más relajante de lo que pensé. A partir de ahora me alejaré del ruido de la ciudad y, su charla asimismo fue cortado debido a que escuchó los pasos de un animal. Y cuando Kazuma se movió para ver al animal, se llevó una sorpresa al verlo aproximarse a él. Parecía un oso. Lo primero que hizo Kazuma fue seguir sus instintos y correr en dirección contraria a donde lo seguía. Suerte a Kazuma. Es una mentira. No te creo a partir de ahora, sistema de mierda. Mientras decía eso solo atrajo más la atención del aparente oso que lo seguía apresurando el paso. Kazuma solo corrió con fuerza, agradeció que estuvo mejorando su resistencia y que si hubiera pasado la misma situación antes, probablemente ya sería comida de un oso. Se había adentrado mucho al parecer a un bosque algo lejos de Axel, pero no considero que podría ser más peligroso de lo que creía incluso con su pretenciosa suerte. Mientras pisaba ramas y atravesaba uno que otro arbusto, viendo que el animal aún lo seguía sin detenerse, viendo una rama de un árbol algo suelta la agarró e impulsándose con fuerza la usó como escalera para sujetar la rama de otro árbol cerca. Y así hasta poder estar a una altura mucho más alejada del suelo pero también de la del animal. Sentándose en un rama mucho más grande y aparentemente resistente, observó al animal que lo seguía. En verdad parecía un oso, quizás tenía un nombre distinto en este mundo, pero él no se molestó en averiguarlo. Solo vio cómo este se chocaba con el árbol, haciendo temblar un poco pero no lo suficiente para que Kazuma se cayera o que las ramas se rompieran. Viendo esto, Kazuma sacaba que otra rama pequeña y se las tiraba al animal, en parte burlándose de que no lo podía alcanzar. Quizás tenía la capacidad de escalar, pero quizás las ramas del árbol no soportan su peso, provocando su caída más de una vez, y al parecer el animal lo sabía, pero aún así se quedó ahí sin irse, esperando con la intención de que Kazuma en algún momento bajara. Odio esto. Era el pensamiento que le cruzaba en la cabeza a Kazuma. Estaba realmente tranquilo y quizás confió demasiado en su suerte de no toparse con ningún problema o peligro. Aunque le perturbaba un poco que el animal estuviera esperando que bajara, no entró en pánico, al menos por ahora. Mientras observó al animal no tenía ganas de provocarlo, pero ahora que lo pensaba detenidamente nunca había visto un oso en Japón además de los zoológicos. Le parecía curioso la apariencia del animal que aparentemente quería devorarlo. Si cuando vuelva a la ciudad intentara averiguar sobre la fauna de este mundo además de sapos gigantes, este es el segundo animal que le parecía algo familiarizado. ¿Qué tanto se había alejado de la ciudad? ¿Alguien podría llegar a escucharlo? ¿O al menos encontrarlo? Entrar en pánico es realmente sencillo, solo tienes que tener una voluntad débil y pensar en las cosas que te rodean. Aunque antes de seguir pensando en eso, escuchó que cerca de ahí un árbol había caído. El sonido repentino lo hizo temblar repentinamente debido a que estaba metido en sus pensamientos. Pero cuando lo pienso detenidamente, no creía que un árbol cayera viendo las condiciones actuales del clima y del bosque. Quizás alguien, había un leñador o algo así talando un árbol. Esto le resultó conveniente porque vio como el animal que lo esperaba bajo el árbol también sintió curiosidad y fue a inspeccionar. Kazuma, viendo eso, esperó a que el aparente oso se alejara lo suficiente y luego bajar lo más delicado del árbol. Aunque cayó de freno lastimándose los pies, debía aprender un mejor aterrizaje. Quizás fue el hecho de sentirse culpable, pero Kazuma quería ver qué pasó antes con el árbol que cayó. Quizás sí sea un leñador, y no pudo evitar pensar que quizás alguien moriría por la imprudencia de otro. A largo plazo no quería tener esos pensamientos en su cabeza, por lo que silenciosamente decidió echar un vistazo por el camino que tomó el animal que lo seguía antes. Paso tras paso vio que salía de una parte del bosque, y lo que vio lo dejó sin palabras momentáneamente. Como criaturas de un videojuego, había no muertos presente en el lugar. Escondiéndose detrás de un árbol vio a una increíble cantidad de no muertos. Se preguntó cómo funcionaba la descomposición humana en ellos, porque realmente no emitían un olor desagradable a muerto, pero no se quejaban. No es como si quisiera oler putrefacción de un muerto. Aunque lo que verdaderamente lo dejó sin palabras es que estaban construyendo un castillo. Entre todos movían metales y ladrillo, algo que dejó perplejo a Kazuma.
Pero viendo detenidamente vio que alguien les daba órdenes. Al parecer un caballero, o eso podía distinguir, usaba una armadura así que no podía ver su rostro. O quizás era otro no muerto pero con armadura. No sabía qué descubrimiento hizo en ese lugar, pero sí sabía una cosa. Junto al caballero negro con espada estaba el cadáver del animal que lo seguía antes. Así que no quería meterse en lo que sea que esté ocurriendo ahí. Se alejó del lugar y caminando según su sentido de orientación y suerte, le demora alrededor de 20 minutos volver a la ciudad de Axel. No sabía qué fue exactamente lo que vio antes, pero por eso mismo no quería meterse en esos asuntos. Él consideraba que lo mejor era no meterse en los asuntos de los demás. Por lo que en el momento que ingresó a la ciudad lo primero que hizo fue: Kazuma, me da una brocheta. Comer algo e ignorar lo que vio el día de hoy después de todo no era su problema. O al menos no por ahora. Fin del capítulo. Konosuba cambio en el sistema, capítulo 4. Megumin la Archie, oye, no he terminado de presentarme. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llego a este mundo extraño? ¿Un mes? ¿2 meses? Kazuma, cielos, el tiempo pasa volando cuando no tienes casi nada que hacer. Perder la noción del tiempo le parece algo común. Si es que hay calendario en ese mundo, él no quiere tomarse la molestia de aprender cómo funciona debido a que de todos modos lo olvidará. Kazuma, ¿qué importa si mañana ya no es hoy? Será lo mismo mañana. Mientras pensaba eso comía una manzana, leyendo el libro del sistema, repasando alguno que otro concepto. Era en ese momento su única fuente de entretenimiento. Estado concentrado, aburrido. Estar concentrado no significaba necesariamente que no estabas aburrido. Kazuma, creo que finalmente quedé atrapado en una maldita rutina, debería buscar algo nuevo, ¿verdad? Se había mantenido últimamente en lo mismo. Pasear por la ciudad, conseguir de cualquier cosa dinero gracias a su suerte y dormir donde quiera. Hacer algo de ejercicio para no morir de cansancio solo por caminar, algo que ridículamente sí pasaba los primeros días que llegó a ese mundo. Quizás pareciera que no era una rutina común, pero más que nada se encontraba insatisfecho por la situación actual. Kazuma, debería hacer amigos. Sería agradable tener que charlar con alguien en lugar de que la gente habla de ti sin tu presencia. Exactamente. Amigos. Por supuesto que tenía amigos antes de llegar a ese mundo, amigos a través de una pantalla, pero eso no era un problema. Que importa si no conoces su verdadero nombre y solo un alias? Una amistad es una amistad. Era tan difícil comprender que estaba socializando. Quizás sus pensamientos lo hacían cambiar de tema, por lo que decidió concentrarse en algo nuevo. El sistema. No había presentado ningún cambio en todo este tiempo. En realidad eso le resultaba aliviante y a la vez estresante. No quería lidiar con algo complicado, pero tenía expectativas altas sobre el sistema que se le fue otorgado por quién sabe qué. Pero no había nada nuevo más que el libro sobre cómo usar magia que todavía no descifraba. Uno de esos días decidió agarrar el libro e intentar quemarlo en fuego, pero aparentemente lo único que ganó fue la advertencia de unos guardias. El libro era inmune al fuego. De hecho, era un aislante del fuego. Era realmente curioso ver cómo las hojas delgadas del libro eran totalmente inmunes al fuego. Adicionalmente, el libro aparecía y desaparecía en cualquier momento que deseara, y a diferencia de la pantalla del sistema, la gente podía ver el libro. Pero volviendo a donde estábamos. Estado concentrado, aburrido, él seguía leyendo las notas en el libro sobre cómo usar magia. Kazuma, necesito algún amigo. Pasar mucho tiempo sin charlar con nadie me dio este mal hábito de hablar solo. No evitaba realmente a la gente, aunque recuerda que los primeros días en ese mundo sí lo hacía. Actualmente eso quedó en el pasado. Después de todo, incluso con la ropa que usaba actualmente, la gente lo confunde con un aventurero de vez en cuando. No era algo que lo molestara, pero tampoco le agradaba, así que decidió simplemente que cuando pasa eso aclararlo e ignorarlo después. Pero respecto a socializar, bueno, era pésimo en eso. No se le ocurre ningún tema de conversación, incluso teniendo en cuenta que lleva en ese mundo más de un par de meses. Así que decidió seguir con su aburrida rutina, pero con un ligero cambio como siempre. Observar a los aventureros.
No es que sintiera alguna admiración o emoción para observarlos, simplemente les parecía interesante. De vez en cuando, o mejor dicho muy seguido, tenía roces con estos aventureros. Dándose cuenta que la mayoría de los que vio y conoce del gremio era aparentemente veteranos, que hasta el día de hoy decidieron quedarse en la ciudad de los novatos. Kazuma. No entiendo qué sentido es ser un aventurero que no, bueno, sale de aventuras. Le parecía interesante y curioso los motivos de ellos por los que quedarse en la ciudad. Él también tenía motivos para no abandonar la ciudad, pero él no era aventurero, así que se preguntó el motivo de estos aventureros. Y volvemos a la actividad que se propuso el día de hoy. Observar a los aventureros. En realidad era sencillo seguirlos, simplemente esperaba que saliera uno del gremio y observarlos a una distancia apropiada. Veía que realmente la mayoría no tenía la intención de salir de la ciudad. Sean hombres o mujeres. Aunque notaba una actitud sospechosa de algunos hombres, cuando estaban en grupo hacían actividades realmente sencillas. Pero a la mayoría que siguió fue solo hasta la entrada de la ciudad después del incidente en el bosque, no quería alejarse mucho de la ciudad de novatos. Mientras veía la ciudad volvió a suceder algo que pasaba prácticamente todos los días. El piso tembló un momento y se escuchó el fuerte sonido del viento. Los primeros días que llegó a este mundo esto sucedía de vez en cuando, pero luego simplemente ocurría todos los días. Inicialmente creía que era algo que podía pasar en ese mundo, pero viendo las reacciones de los transeúntes se dio cuenta que no lo era. Y ese incidente volvió a ocurrir el día de hoy. Sea lo que sea que lo cause, esperaba que no sea algo que afecte la zona segura que era esta ciudad. Mientras volvía a caminar por la ciudad, se dio cuenta que perdió de vista a los aventureros, debido a lo que ocurrió hace un momento. Kazuma. Ah, qué desafortunado, pero creo que debería de ir a comer algo. Busco el primer lugar donde ofrecían comida y compro lo suficiente para sentirse satisfecho. Luego de terminar de comer sentado en un banco público de la ciudad observo el cielo viendo las nubes un momento. Debería decir sobre el castillo que vio hace un tiempo a alguien. Cuando entró al bosque casualmente encontró algo que quizás no debía encontrar y a gente que quizás tampoco debía encontrar. No muertos. Pero pensando en eso realmente no sabía qué contar exactamente y si en realidad solo quieren pasar desapercibidos del lugar y el por hablar de más causará un conflicto. Aunque ni siquiera sabía sobre la parte de quién era el dueño del castillo o su objetivo aquí. Quizás ese caballero que vio era el dueño o alguien que podía pagar una armadura aparentemente cara, no podía buscar problemas aquí, ¿verdad? Había motivos siquiera para estar en esta ciudad. Espera, por eso también estaba viendo a los aventureros. Mientras pensaba en eso se levantó del banco en el que estaba sentado y se dirigió a la salida de la ciudad. Alejándose cada vez más de esta hasta el punto de no tenerla a su vista. Había pasado un buen rato pero él tenía que verlo otra vez. No recordaba exactamente el camino para volver a llegar a ese castillo, pero si se lo propone encontrarlo quizás su suerte le ayude. Y así fue. Observó a su distancia adecuada el castillo, pero hubo algo que en verdad le pareció curioso de este. Además del hecho de que estaba terminado, parecía desde la distancia un castillo abandonado. Los muros, el piso cercano e incluso algunas nubes emiten una vibra que indicaba eso. De no ser porque vio anteriormente que la estaban construyendo, asumiría que era un castillo abandonado. Kazuma. ¿Qué rayos? Incluso hay musgo en las paredes. No había nadie afuera del castillo y viéndolo se preguntó si el dueño decidió en serio darle una decoración de ese estilo. No está seguro, pero piensa que si fuera un aventurero y viera un castillo abandonado tendría curiosidad de observar su interior. Quizás era una trampa para aventureros de la ciudad de los novatos. Por suerte no era un estúpido aventurero, e incluso si lo fuera y no supiera nada de los no muertos tampoco le importaría ingresar. Pero no podía no hacer nada, ¿verdad? Tenía que hacer al menos algo o se sentía algo culpable de lo que pase en el futuro. Decía y pensaba en voz alta mientras volvía a la ciudad. Fue realmente simple, aunque no conocía la letra de este mundo, solo le pidió amablemente a un anciano que encontró que pueda escribir algo por él. Advertencia. Hay un castillo afuera de la ciudad, aunque parezca abandonado no es así.
peligro de no muertos y quizás con un rico que quiera ocultarse de la sociedad. El anciano que escribió eso por Kazuma quedó algo confundido, pero no recibió ninguna explicación de Kazuma. Para complementar, Kazuma hizo un pequeño dibujo lo mejor retratado según sus habilidades de dibujo. Y por último simplemente entró al gremio de aventurero sin decir nada o ver a alguien y simplemente puso lo que escribió en el tablón de anuncios. En realidad no había ninguna guía específica si podía poner eso ahí o no. Pero no importa, ahora no se sentirá culpable si alguien sale herido. Eso es lo que pensaba Kazuma. Hizo todo lo que pudo. No iba a empezar a cuestionarse si era mucho o poco, simplemente hizo algo y estaba satisfecho con eso. Mientras salía del gremio seguía con ese pensamiento. No fue realmente difícil poner el afiche en el tablón del gremio. A la vez que salía podía ver al parecer a alguien entrando con un sombrero y ropa roja, pero él no le dio importancia, no tenía intención de involucrarse con las personas del gremio de aventureros. Casi nunca entraba al gremio de aventureros, de hecho solo entró una cantidad que se pueden contar con los dedos de una sola mano. Por lo que no esperaba que por algún motivo una chica extraña simplemente apareciera frente a él y se presenta de una forma peculiar. Parece que es el destino que encuentre a la persona que estoy buscando. Hablando de una forma peculiar, mientras seguía hablando Kazuma solo pensaba una cosa. Kazuma, ¿eres una niña perdida? La particular presentación que estaba haciendo terminó en ese momento al escuchar lo que dijo Kazuma. Una niña. Mientras dijo eso se pudo ver cómo bajó la cabeza un momento para luego tomar un respiro y continuar con su presentación. Soy Megumi Archie. Kazuma decidió dejar de lado lo que sea que estaba pasando en ese momento y simplemente salir del gremio y seguir con su camino. Había motivos totalmente normales para hacerlo. Quizás porque no conocía a esa niña y su forma peculiar de hablar o incluso su nombre extraño, pero en lugar de juzgar pensó en simplemente alejarse. Pero cuando quiso hacer eso al poco tiempo fue perseguido por cierta persona. Megumin, oye, déjame terminar de hablar al menos. Era un inicio que al menos dejara atrás esa resaltante presentación que llamaba la atención a cualquiera, aunque no necesariamente de buena manera. Kazuma, bien, ¿qué es lo que quieres? Hasta donde yo sé no tengo ningún asunto con nadie, mucho menos con una niña. Mientras decía eso volvió a verla bien debido a que antes simplemente prestó más atención en su forma de presentarse. Usaba un atuendo especialmente resaltante, otra razón para no juntarse con ella. Megumin, bien, donde me quede, yo soy Megumin. Una Archin. Kazuma volvió a alejarse cuando vio que quizás no entendió el por qué se alejó antes. Megumin, oye, no he terminado. Al escuchar eso sin mucha paciencia Kazuma dijo. Kazuma, resume lo que quieres en un par de palabras. Y deja esa ridícula presentación tuya. Cuando escuchó eso parecía que quiso objetar con lo ridículo, pero decidió no hacerlo porque aparentemente quería decir algo importante. Pero mientras decía eso, a pesar de la distancia, se pudo escuchar su estómago gruñir. Megumin, ¿podríamos comer algo primero? Al escuchar sus palabras Kazuma solo pensó una cosa. ¡Qué extraña! Kazuma Sato elevó un nivel del sistema actual. F más fuerza. D, resistencia. D, autoestima. F, suerte. A, nota personal. Quiero volver a Japón. Fin del capítulo. Konosuba, cambio en el sistema, capítulo 5. Pésima primera impresión. Dos personas en el gremio de aventureros de Axel estaban sentadas mientras una gran cantidad de comida. El otro solo la miró desconcertado diciendo. Kazuma, oye, ¿qué rayos? ¿Por qué pediste tanta comida? Quizás fue mala idea seguir su petición de ir a comer algo. Lo hizo principalmente por lástima, pero no esperaba que la aparente niña pidiera tanto sin que lo notara. Megumin, tengo que recargar energías, además no he comido en 3 días. ¿Estás buscando darme lástima? Eso es un pensamiento que tuvo Kazuma al escuchar lo que dijo. Pero al ver la forma en la que comía quizás no estaba mintiendo. Pero eso no quitaba el hecho de que solo con un pedido de comida agotó prácticamente todo su dinero. Tenía suerte de que tenía la cantidad justa para pagar. Aunque decidió no pensar en eso y centrarse en otra cosa. Kazuma, ¿ya podrías decirme por qué me estabas buscando?
Hace un momento aparentemente ella misma dijo que encontró a la persona que estaba buscando, pero debido a su manera de presentarse Kazuma inicialmente ignoró eso. Al escuchar su pregunta ella quiso levantarse de la mesa, pero antes de eso Kazuma la detuvo. Kazuma, creí que ya habías entendido el por qué te estaba ignorando, déjame decirte que aún no he pagado la cuenta. Al escuchar eso ella lo miró un momento al entender a lo que se refiere y se sentó otra vez. Megumin, escuché que eres alguien que merodea por toda la ciudad de forma sospechosa. Kazuma, espera, de forma sospechosa y como que merodeó la ciudad de forma sospechosa, ¿acaso no puede una persona pasear tranquilamente por la ciudad? No entiendo de dónde salieron esos rumores. Creyó que prácticamente se había adaptado lo suficiente para que los demás ignoran su presencia. Megumin, también escuché que eras un vago que de alguna forma conseguía dinero de forma sustentable sin trabajar. Kazuma, oye, escúchame niña, recuerda que estoy pagando tu comida. Puedes cuidar tus palabras. Cuando Megumin escuchó la palabra niñita otra vez quería volver a decir algo, pero también escuchó algo relacionado a no pagar la cuenta, así que decidió ignorar lo que dijo. Kazuma, solo estás diciendo rumores que dicen de mí, aunque no pienso precisamente negarlos. Esto no tiene nada que ver con lo que te pregunte. ¿Por qué dices que me buscas? Megumin, oh bueno, me preguntaba si había algún truco para que un supuesto vago consiga dinero para sustentarse diariamente. Después de decir eso hubo un repentino silencio de parte de Kazuma. Luego intentó pararse silenciosamente y salir del lugar sin pagar la cuenta. Megumin, oye, ¿a dónde vas? Espera, disculpa. No me dejes sin pagar al menos la comida. Pudo escapar y la razón por la que no pudo fue una sorprendente fuerza de agarre de parte de Megumin. Kazuma, es tu culpa por pedir demasiada comida, sin decirme nada, afronta tus propias consecuencias. Y así estuvieron llamando la atención de las personas en el gremio por sus gritos, algo que Kazuma ni quería, por lo que simplemente dijo: Kazuma, está bien, pagaré lo que pediste. Al escuchar eso una Megumin aliviada, soltó el brazo de Kazuma que jalaba con fuerza. Cuando pasó eso Kazuma pensó si era buen momento para huir, pero quizás demasiadas personas lo observaban ahora. Megumin, muchas gracias, ¿cómo te llamas? Cuando hizo esa pregunta Kazuma se dio cuenta que realmente no le había mencionado a nadie su nombre. Kazuma, mi nombre es Kazuma, no pienso decirte nada más, pero no me gusta pagar la cuenta de comida de una niña, así que podrías al menos terminar todo lo que pediste. Diciendo eso lentamente volvió a la mesa de la que estuvo huyendo hace unos momentos. Adicionalmente, cuando Megumin volvió a escuchar lo de niña, quiso decir algo pero dio una mirada a la comida que pidió y simplemente se sentó sin objetar. Kazuma, bien, ahora que ya nos presentamos adecuadamente y dudo poder salir de aquí sin pagar, ¿podrías ser más específica del por qué me estabas buscando? Y si es la misma respuesta de antes, olvidaré lo que acabo de decir sobre pagar tu cuenta. Volvió a hacer la pregunta por la que en primer lugar se conocieron. Megumin, bueno, no te estaba buscando precisamente, escuché esos rumores de ti e incluso me topé contigo cuando llegué a la ciudad desde la distancia. Estaba cambiando la respuesta, así que, mientras Kazuma no le escuchara mencionarlo como vago, no se enojaría. Megumin, pensé que quizás sea buena conocerte para ver si los rumores eran ciertos. Kazuma, eso no tiene nada que ver con el por qué te invité comida. Megumin, eso fue porque no comí en 3 días. Fue una sorpresa encontrarte en el gremio y lo único que pensé es que si tenía dinero podrías invitarme algo que comer. Kazuma, no soy alguien que da limosnas, quizás solo por lástima, pero aún así, ¿qué pretendías hacer en el gremio? Si no me encontrabas, es malo que una niña pasee por la ciudad sacando una especie de vara. Golpeó su hombro ya enojada de escuchar que la llamen niña. Kazuma, oye, ¿qué te pasa? Megumin, no soy una niña, soy Megumin, una aventurera y archimaga del clan de los demonios carmesí. Dijo de la forma más tranquila posible, aunque aparentemente quería volver a presentarse, se detuvo al recordar lo que pasó cuando intentó presentarse frente a Kazuma antes. Y Kazuma solo estaba reflexionando viéndola detenidamente una vez más. Ojos rojos, esas ropas, su forma particular de hablar, esas poses extrañas. Kazuma, ¿sufres del síndrome de 8º grado o algo así?
Después de eso hubo un silencio, y Kazuma sintió que cierta persona que acaba de conocer quería golpearlo. Era intuición y verla agarrando fuertemente el cubierto con el que aún seguía comiendo. Estado. Incomodidad. Ya era tarde y a Kazuma no le quedaban tantas monedas como para pedir una posada, pero mientras Megumin estaba comiendo contó la cantidad que tenía y vio que era suficiente para un pequeño plan. Primero, mientras pagaba la cuenta de la comida de Megumin, pidió un tarro de cerveza, pero le dijo a la camarera que se lo diera a alguien específicamente, aparentando que lo invitaba a la casa. Era un tipo que él ni siquiera conocía, pero sí sabía que si tomaba demasiado podía influir a que alguien más lo haga, y así que todos los demás presentes también. Sabía eso porque fue exactamente lo que pasó uno de los primeros días que llegó a ese mundo, pero eso fue algo que causó una diosa que sí resultó molesto en su momento. ¿Quién tuvo que pagar los daños causados esa noche? Bueno, volviendo al plan, él observaba cómo su plan estaba en marcha y cómo solo una persona puede influir a tal magnitud. 1, 2, 3 personas y así sucesivamente hasta que luego de 15 minutos hay un gran grupo de hombres tomando solo porque uno influenció en los demás. Y claro, es más fácil hablar con un hombre ebrio e influenciarlo a cualquier tonta actividad, y adicionalmente gran parte de los hombres del gremio eran un poco inmaduro en eso. Aunque hablando de madurez, Kazuma no era mejor que ellos, pero era lo suficientemente ingenioso como para convencer a un gremio de pequeñas apuestas basadas en suerte. Poco a poco esas pequeñas apuestas terminaban en números más grandes. Ya en ese punto Kazuma simplemente participaba de vez en cuando para no resaltar sus victorias. Si se daban cuenta de que participar con él significa perder dinero, nunca nadie apostaría con él. Por eso entre las apuestas ganaba una cantidad significativa de dinero, pero sin resaltar demasiado en sus victorias. Y cuando sentía que ganó suficiente dinero, simplemente se alejaba lentamente del lugar evitando tomar alcohol. No quería dejarse llevar por las apuestas estando él también ebrio. Fue un proceso que duró alrededor de 2 horas, y viendo que ganó el suficiente dinero. Ser paciente es bueno, al menos no tenía que ser explotado laboralmente. Tuvo la intención de retirarse del gremio a buscar alguna posada en la que dormir. Megumin, así que haces eso. Kazuma, oye, no me tomes por sorpresa, creí que te habías ido luego de terminar de comer, ya pagué tu cuenta. Megumin lo tomó por sorpresa cuando salió del gremio. Ya había anochecido y creyendo que estaba solo, estaba alejándose caminando sin notar que ella estaba justo detrás de él siguiéndole el paso. Megumin, estuve observando lo que estabas haciendo. Kazuma, durante 2 horas. ¿No tenías nada mejor que hacer? Megumin, no. Al escuchar su respuesta vaga, él volteó tranquilamente y empezó a caminar con la intención de buscar un lugar donde dormir. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, y así estuvo por 5 minutos hasta que volteó y dijo: Kazuma, ¿y ahora por qué me estás siguiendo? Megumin, no tengo dinero y el último lugar en el que recuerdo que puedo quedarme está realmente lejos de aquí. Kazuma, no sé qué pensamientos tienes de mí, pero ya gasté suficiente dinero en tu comida, simplemente podrías dar media vuelta y fingir que no nos conocemos. Al escuchar eso, Megumin simplemente dijo algo vagamente. Megumin, no, pero ¿no te parece interesante? Aunque parece que te estoy siguiendo, soy una archimaga que puedes protegerte y te sería útil si... Él empezó a correr. Kazuma, esta tipa definitivamente quiere que administre sus gastos. ¿Por quién rayos me toma? Mientras huía hablaba para sí mismo, pero podía observar cómo Megumin lo alcanzaba. Kazuma, ¿que acaso esa niña no entendía un no por respuesta? Quizás no debió pagarle esa comida para enseñarle que no necesariamente era una buena persona y dispuesta a ayudarla. Una buena persona. Kazuma, pensando en eso, vio cómo Megumin lo alcanzaba rápidamente. En primer lugar, ¿qué iba a hacer si lo alcanzaba a seguir con su charla sobre qué tan importante es? Pensando en eso, Kazuma se detuvo y volteando a verla le dijo directamente: Kazuma, sabes, no te conozco ni tú no me conoces a mí, así que no asumas de por qué nos conocimos hoy sepas todo sobre mí. No sabes si soy una buena persona, ni siquiera yo lo sé. Así que, podrías simplemente irte y dejarme en paz. Dijo todo lo que podía decir de la forma más razonable posible. Quería dar una última oportunidad de razonar con la niña.
Megumin. Yo, solo necesito unos días. Kazuma creyó que aparentemente había fallado en razonar, pero Megumin siguió hablando. Megumin, necesito ayuda, sé que tú no eres un aventurero. Pero en verdad no tengo a ningún lugar a donde ir. Si me das algo de tiempo prometo que te devolveré el dinero que me diste hoy. Kazuma. Oye, espera, creo que entendís, Megumin. Antes de que me abandones también solo dame una oportunidad, te prometo que en un mes, te devolveré todo. Su repentina desesperación podría decirse que incomodó a Kazuma. Megumin. Solo quiero un lugar para no enfermarme y. Kazuma. Espera. Espera, ya basta. ¿Me estás intentando manipular con lástima? Ok, te ayudaré hoy, pero deja de gritar. Aunque era de noche, Kazuma había llegado a una zona en la que habían algunos hogares de la ciudad. Y quizás por los gritos de Megumin más de uno había salido para ver lo que estaba pasando. Oigan, ¿qué pasa? ¿Y ese hombre va a abandonar a esa niña? ¿No es el tipo que suele pasear por el mercado de la ciudad? ¡Qué terrible, abandonando a una niña en la noche! Al escuchar eso, mientras Kazuma quería simplemente aclarar el malentendido por un momento, quiso ver a Megumin para que lo ayude a aclarar la situación. Pero cuando la vio, ella solo tenía una sonrisa y antes de darse cuenta volvió a gritar como antes. Megumin, no puedo creer que me abandones en la noche luego de hacer apuestas con todos esos hombres. Kazuma, oye, al menos di una mentira y no saques de contexto algo que hice. Sin querer se dejó llevar por sus pensamientos y dijo eso en voz alta. ¿Qué pasó con la desesperación de antes? En verdad fue un acto para dar lástima, parece que funciona mejor en desconocidos. Todas las personas que lo observaban aparentemente querían darle una lección. Kazuma, bien. Te ayudaré, solo vámonos de aquí de una vez. Al escuchar lo que dijo, dejó atrás su acto y simplemente lo siguió mientras este se alejaba rápidamente de las miradas de los demás. Incluso si volvía a escapar, esos rumores solo se seguirán esparciendo. ¿Qué pasaba con su vida tranquila sin llamar la atención de nadie? Esperaba que al menos si ayudaba a Megumin, ella podría desmentir los rumores que quizás se hagan hoy, claro que también fueron causados por ella. Fin del capítulo. 悔しい